Clase de elementos de sistemas de potencia, Universidad del Norte. Bienvenidos a este video donde resolveremos un ejercicio práctico utilizando el método de Newton-Raphson desacoplado, una técnica fundamental en el análisis de sistemas de potencia. Primero vamos a explicar en qué consiste el método de Newton-Raphson desacoplado. Este método es una versión simplificada del método de Newton-Raphson clásico que normalmente resuelve un sistema no lineal utilizando una matriz jacobiana completa. Dicha matriz considera todos los acoplamientos entre la potencia activa, la potencia reactiva, los ángulos de voltaje y las magnitudes de voltaje. La clave del enfoque desacoplado está en aprovechar dos observaciones prácticas. Primero, la potencia activa depende principalmente de los ángulos de voltaje. Y segundo, la potencia reactiva depende principalmente de las magnitudes de voltaje. Este comportamiento permite desacoplar las ecuaciones y resolver dos sistemas lineales más pequeños e independientes. Primero, resolver un sistema para actualizar los ángulos de voltaje a partir de los desbalances de potencia activa. Y segundo, resolver otro sistema para actualizar los voltajes a partir de los desbalances de potencia reactiva. Otra de las consideraciones a la hora de aplicar este método es que no se consideran los parámetros concentrados para el cálculo de la matriz Yebus. Ya conociendo en qué consiste el método, se enumeran brevemente los pasos a seguir para resolver un ejercicio. Primero, analizar el ejercicio para conocer qué tipos de nodos hay y qué valores se conocen o desconocen de los mismos para determinar las ecuaciones a utilizar. Segundo, calcular la matriz Yebus, sin considerar capacitores shunts. Hallar su matriz en magnitud, en ángulo y en valores imaginarios, es decir, la B-Bus. Tercero, hallar la matriz en B' y B2'. Cuarto, definir valores iniciales de voltaje y ángulo. Quinto, calcular los valores de potencia con la fórmula a continuación. Sexto, calcular los deltas de potencia con las siguientes fórmulas. Séptimo, dividir los deltas de potencia entre los voltajes iniciales para hallar los deltas de ángulo y voltaje como se muestra en pantalla. Y octavo y último paso, sumar los valores obtenidos en los deltas de voltaje y ángulo a los valores iniciales o de la iteración anterior para obtener los nuevos valores de voltaje y sus ángulos. Iniciamos identificando qué tipo de nodo es cada uno, nodo tipo slack, nodo tipo PQ y nodos tipo PV, y qué variables se conocen de cada uno, tal como se muestra en la tabla a continuación. Si es un nodo PV, donde como ya se sabe conocemos voltaje pero no su ángulo, se usa la ecuación de potencia activa, y si es PQ, en donde no conozco ni el voltaje ni el ángulo, se usan ambas fórmulas, de P y de Q. Procedemos a construir la matriz de admitancias nodales Yebus a partir de los datos de línea del sistema sin considerar la influencia de los capacitores shunt. Luego se hace una matriz con las magnitudes de la matriz Yebus y también con la de los ángulos. Para calcular las matrices B' y B2', se hace una matriz con la parte imaginaria de Yebus, a la que se denominará B-Bus. La matriz B' se calcula quitando la fila y la columna correspondiente al nodo slack de la matriz B-Bus, y la B2' se hace quitando el slack y los PV. Se definen las condiciones iniciales de las magnitudes de voltaje y los ángulos, tomando como 1 por unidad y 0 a los voltajes y ángulos desconocidos respectivamente. Se calculan las potencias activas y reactivas de los nodos con las ecuaciones correspondientes. Con los resultados se calculan los desbalances de potencia activa y reactiva. Luego resolvemos el sistema lineal con B' y B2' para encontrar los delta de ángulos y delta de voltaje. Finalmente actualizamos los valores para cada nodo sumando los valores obtenidos de los delta ángulo y voltaje a los valores de ángulo y voltaje iniciales. Repetimos este proceso hasta llegar a la quinta iteración. En esta iteración, todos los errores son menores a 1 por 10 a la menos 3. Con los voltajes obtenidos en la quinta iteración ya podemos calcular el flujo de potencia del sistema. Para esto necesitamos conocer las corrientes en las líneas, que se calculan con los voltajes obtenidos y las impedancias de línea. Luego se calcula la potencia aparente de las líneas utilizando la fórmula de voltaje por corriente conjugada. Con las potencias calculadas podemos obtener las pérdidas en las líneas, restando la potencia que entra menos la potencia que sale de las mismas. Finalmente se realiza el diagrama de flujo de potencia. Este se hace tomando el circuito inicial y graficando en él las direcciones de las potencias encontradas y las pérdidas en las líneas. Este paso es supremamente importante porque nos permite conocer todas las potencias que están entrando y saliendo de cada uno de los nodos para verificar
que la suma de potencias entrando es igual a la suma de potencias saliendo de los mismos. Y listo, de esta manera tenemos todos los datos que necesitamos para completar el análisis de flujo de potencia del sistema. El desarrollo del ejercicio evidenció la eficacia del método Newton-Raphson desacoplado para resolver flujos de carga en sistemas eléctricos, permitiendo tener resultados precisos de forma rápida. Este enfoque simplifica el sistema de ecuaciones y acelera significativamente el proceso iterativo sin comprometer la calidad de los resultados. Por otra parte, la correcta identificación de los nodos tipo SLAC, PV y PQ, así como la construcción adecuada de las matrices B' y B', fueron fundamentales para garantizar la convergencia del método. Se confirma que aunque se omitan los efectos de elementos como capacitores Chon, el método mantiene una buena aproximación en sistemas donde dichas influencias son mínimas. El método de Newton-Raphson desacoplado se consolida como una herramienta eficiente y práctica para el análisis de redes eléctricas en operación.